Foro TV. Ya estamos de regreso y ahora pasamos a discutir la reiteración del próximo gobierno de realizar una consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero más allá del tema específico de este aeropuerto, ¿qué decir de las consultas como herramienta democrática? ¿Tienen sentido hacerlas? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿En qué temas sí, en qué temas no? ¿Y cómo hacerlas? Jorge, tú has escrito sobre este tema recientemente. ¿Cuál es tu postura general sobre las consultas? Mira, yo desde hace muchos años, Javier, y lo hemos discutido en el programa, Héctor y yo hemos escrito juntos al respecto, pero desde hace muchos años yo siempre he pensado que el instrumento del referéndum, si se le quiere llamar consulta o iniciativa popular, está bien, pero básicamente es la misma idea, es un instrumento muy eficaz, muy positivo de las democracias representativas. En algunas partes, en algunos países, en algunos momentos se abusa de ellos. Quizás los dos ejemplos más conocidos son Suiza y Venezuela, o Suiza y el estado de California en Estados Unidos. El general de Gaulle, que no es el que haya inventado esto, pero le dio muchísima importancia desde la Constitución de la Quinta República en 1959, 60 y los primeros referéndum que hubo en esa época, sobre todo sobre la independencia de Argelia y el fin de la guerra de Argelia, pues me parece que ha sido y es un instrumento muy valioso en democracia representativa para resolver grandes temas o internacionales o constitucionales o incluso sociales, como ahora el tema del aborto en Irlanda, aunque la mayor parte de los temas de este tipo cultural o social, como se le quiera llamar, pues tienden a ser mejor resueltos en el Parlamento o en los tribunales, ya que a veces las pasiones en un referéndum se incendian demasiado. Entonces, la idea misma del referéndum a mí me parece un complemento muy importante, sobre todo cuando hay un sistema presidencial como el que tenemos en México, que existe en Estados Unidos, o híbrido como existe en Francia, presidencial en toda América Latina. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al presidente de destrabar algo que esté trabado en el Congreso. En los sistemas presidenciales, lo hemos visto en México entre el 97 y pues ahora, pues hace 2 semanas, ningún presidente realmente ha tenido una mayoría sólida en ambas cámaras. Bueno, no debe ser motivo suficiente ese para que se paraliza el país. Para eso es la figura del referéndum. El Congreso no quiere, pues se lo voy a plantear a la sociedad en su conjunto y ya opinará. Dicho eso, el aeropuerto me parece pues un poco una banalidad que se resuelva de ese modo a través de una consulta. No creo que el instrumento pueda adecuar al tema, aunque sí subrayo, Valeria también me puede corregir, que en muchos países grandes obras públicas se someten al equivalente de un referéndum a través de la aprobación por esa vía de la emisión de un bono, de bonos, para financiarlo. Más bien a nivel local que nacional, pero sí se utiliza el instrumento. Valeria. Yo creo que como mecanismo de participación ciudadana son una muy buena idea. Me gusta la idea de que la gente participe, que la gente se involucre en temas que verdaderamente tocan su vida. Me gusta muchísimo la idea. Ahora, una cosa es la idea general y otra cosa es cómo la aterrizas. Y ¿cómo se aterriza? En México está normado y está normado por la Constitución. Están los temas, tú mencionabas en la introducción, están los temas sobre los cuales no se puede hacer consulta, que son básicamente los relacionados con derechos humanos, cosas electorales, ingresos y gastos del Estado y seguridad nacional, de acuerdo a lo planteado por la Constitución. Además de las características propias que tiene que tener la consulta en sí misma, ¿no? La tiene que convocar, bueno, tiene que ser a solicitud del Congreso, pero esta tiene que ser o a petición del presidente o del 33% de alguna de las cámaras o del 2% del padrón electoral, ¿no? Ahora, habiendo dicho todo esto,
Sí, son una herramienta positiva. ¿Y cómo la usas para gobernar en el día a día? A mí no me parece que sea una herramienta funcional para el gobierno. ¿Cómo plantearlo? Como rutinariamente, para las decisiones de rutina de un gobierno. Yo creo que sirven mucho para ciertos momentos específicos, para decisiones importantes. En efecto, como mencionaba Jorge, hay países y hay ciudades y hay estados donde se hace una consulta si se quiere construir un nuevo aeropuerto, si se quiere construir una carretera. Obviamente la consulta se hace antes de la construcción, o sea, antes incluso del proyecto, no a la mitad. Pero el tema es, si sometes todo a consulta, se vuelve por un lado inoperante y por otro lado una forma de justificar cualquier cosa. Me preocupa también la participación ciudadana y lo vemos hoy en los mecanismos que hay de participación ciudadana, en la consulta de participa en cómo mejoramos tu cuadra, ¿no? ¿Cómo se llamaba este proyecto? Enchula tu colonia, ¿no? ¿Quién va a votar? Nadie va a votar. Y son cosas que verdaderamente afectan la vida diaria de la gente, porque es ¿qué vamos a hacer con el parque que está enfrente de mi casa? Y si ahí la gente no va a votar, ¿cómo mantener este sistema, esta herramienta de consultas ciudadanas como mecanismo de gobierno? Me parece que es muy complicado. Entonces la idea me gusta, pero aterrizar esto a la vida diaria y a las decisiones rutinarias de un gobierno me parece simplemente inoperante. Nada más doy un dato respecto al cómo. Si algo tenemos es evidencia de cómo han funcionado los referéndums en las democracias estables en las últimas décadas. Hay mucha evidencia. Entonces hay muchísimos ejemplos de cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no. Les doy un dato nada más. Desde 1990 a la fecha, en promedio ha habido un referéndum nacional, un chorro de locales, nacional sí. Cada 4 años en 43 democracias estables. ¿Sí? Una cada 4 años. Bueno, pero en Italia ha habido 56. En Irlanda 27, o sea, hay variación. Y eso excluyendo Suiza, porque en Suiza hay cada tercer día. Sí. En Suiza hay un show nacional, estoy hablando nacionales, ¿no? Entonces, se hacen muchísimo en todas las democracias estables, entonces de que tienen una función y funcionan, ¿sí? Y tienen un apoyo rotundo de la población en estos países. En promedio el apoyo es del 66%, mientras gente que rechaza el referéndum como herramienta es del 12%. Entonces existen, operan y tienen un gran apoyo en general. Héctor, perdón. Bueno, bueno, pero no es parte de nuestras costumbres electorales todavía el tema de la consulta. Y por eso mismo hay que tener mucho cuidado con la manera como se empieza a utilizar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece un instrumento clave. Digamos, el referéndum ideal para mí es el que acaban de hacer en Irlanda sobre un asunto realmente que tiene que ver no con los conocimientos de la gente, sino con sus valores. Ahí nadie está equivocado, ahí todo el mundo tiene la razón, nada más que unos creen una cosa y otros creen otra, pero la mayoría tiene de alguna manera que prevalecer sobre la minoría. Y esto me parece a mí que es un instrumento, como probablemente no hay otro, para dirimir rápido algo que puede haber estado atorado demasiado tiempo. Ahora, consultas de a de veras, bien legisladas, legales y vinculantes. Porque si vamos a empezar con las consultas que, bueno, no viene precisamente del Congreso, las preguntas no están precisamente hechas por las autoridades, no está validado necesariamente por la Suprema Corte. La vamos a hacer y ponemos unas mesas y que vengan y los... No convoca el INE, o hacemos una encuesta, no, esa no. Esa no. O no las llaves referéndums. Esas son simplonerías, cuando no manipulaciones políticas. ¿Vamos a hacer una consulta con una encuesta? No. Porque lo que se está jugando es suficientemente serio como para que sea sujeta a una consulta nacional. Por tanto, hay que darle el nivel de seriedad que merece. Claro. Jorge. Sí. Es que aquí hay 2 puntos. Valeria dice que está normado en la Constitución y en la ley reglamentaria, y es cierto. Nada más que se normó de una manera que llevamos 4 años y no ha habido una sola.
La Suprema Corte ha bateado las 3, 4, 5, no me acuerdo exactamente, que se le plantearon. Y con esta otra ley aberrante de que solo se puede celebrar cuando hay una elección federal, no sé si para ahorrar dinero o que alguna idiotez que se les ocurrió a nuestros geniales legisladores, pues bueno, en los hechos a la mexicana no se puede. Ahora, segundo punto, nada más para complementar lo que decía Javier de Europa y eso. A ver, también en América Latina hay muchos países con referéndum y muchos temas se deciden de esa manera, para bien o para mal. A mí no me gustó el resultado del referéndum en Colombia sobre la primera versión de los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos, pero fue muy eficaz. Y la gente participó y bueno, pues eso es lo que decidió. Lo mismo en los otros países. Brasil hace no mucho tiempo, 10 o 15 años, tuvo un referéndum sobre si querían un sistema parlamentario o una monarquía, un imperio otra vez, porque ellos ya tuvieron eso y les gustaba. Bueno, pues puede haber preguntas más o menos inteligentes o excéntricas, pero no es algo, ni mucho menos, ajeno a la práctica democrática latinoamericana, sin hablar desde luego de los casos europeos. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago en estos casos es, ¿por qué México no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad de hacer lo que hace Ecuador, con un PIB per cápita que es la mitad del nuestro? ¿Cuál es la complicación? Totalmente. De hecho, el que tiene el récord en América Latina desde 1990 es Uruguay, con 12 referéndums nacionales. Y según yo, en las democracias estables, solamente hay 2 países que las prohíben a nivel nacional. Alemania, por un tema histórico de los 20s, 30s, y Estados Unidos, que si bien las prohíbe a nivel nacional, obviamente, como decía Jorge, en el caso de California, están permitidas a nivel estatal. También les doy, si quieren, unos datos sobre los temas. Son 6 los grandes temas que se derimen a través de referéndums. Temas que tienen que ver con la comunidad política. Juntamos a las 2 Alemanias, nos separamos de España, ese tipo de temas. Segundo tema, temas constitucionales que van a afectar el arreglo institucional de un país. Queremos pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario, queremos una democracia, un sistema proporcional, etcétera. Temas internacionales. Nos metemos a la Unión Europea, nos salimos de la Unión Europea, nos formamos parte de la OTAN, incluso tratados de libre comercio han sido votados en referéndum. Temas morales, aborto, matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Son los más difíciles, yo creo, ¿no? Exacto. Marihuana. Políticas públicas específicas, privatizaciones, la construcción de un aeropuerto, etcétera. Y luego hay temas únicos. De repente se vota si deben de adelantarse las elecciones. De repente se vota si hay que destituir a un presidente, ¿no? Ahora, los que más prevalecen, el 39% son temas constitucionales y el 34% políticas públicas. Temas morales, el 8%. Y temas de comunidad política el 2%, porque esos suelen ser a nivel más regional. Pero en fin, tenemos una amplia gama de temas, ¿no? Entonces, te voy a dar un argumento más de por qué hay que usar esto. Hay que usarlo porque a mí me parece que complementa el menú democrático de cualquier... Pero hay que arreglarlo para que no sea, como dice Jorge, inoperante. Pero hay que usarlo con cuidado porque tiene 2 efectos. Uno es muy positivo en el sentido de que la discusión previa a la consulta educa a la población en el tema, muchísimo. Tiene un efecto pedagógico extraordinario. Y tiene un defecto que puede llegar a no ser muy fuerte, pero puede serlo también. Polariza, divide la opinión pública de una manera artificial entre un sí y un no. Normalmente la opinión pública, pues en un extremo está el sí y en medio hay un montón de matices, etcétera. Conforme se va acercando el día de la decisión, las sociedades se polarizan. Y en general no es bueno. No es bueno introducir un elemento en donde la gente tiene que ser sí o no y discuten las familias, etcétera. Felipe González decía, cuando sometieron al referéndum el ingreso a la OTAN, para poder entrar a la Unión Europea tenían que entrar al compromiso militar con la OTAN. Y hicieron el referéndum y dice al final decía, no me arrepiento de haberlo hecho, pero es la última vez en mi vida que se me ocurre
llevar al país a una división de esta naturaleza. Porque aparentemente esto, que era una cosa lógica, acabó siendo un escándalo familiar, una polarización, y ganaron por un poquitito así, y todo el mundo quedó, como dicen en España, muy cabreado. Claro. Jorge, sabemos que te tienes que ir en unos minutos, pero un último comentario antes de despedirte. Mira, yo creo que esto ha funcionado relativamente bien en la gran mayoría de los casos, digamos, desde un periodo más largo del que mencionas tú, Javier, desde principios de los 60 en varios países de Europa, incluso el ingreso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 74, si no me equivoco, fue vía referéndum. Y la salida también. Pues sí, bueno, a veces la gente se equivoca. A ver, o en la opinión de uno, claro, de unos, pues se equivoca y los otros no. Bueno, pues eso sucede. Pero pues son errores que se cometen con una gran legitimidad, con una gran... con un gran peso institucional y que le ha permitido, para mal en mi opinión, pero eso es aparte, a la primer ministro May, pues seguir batallando y buscando un Brexit aceptable para los europeos y para los ingleses sin poderlo hacer hasta ahora. Pero tiene detrás de sí ese peso enorme de que fue el país entero el que decidió. Bueno, y eso en el país parlamentario más viejo del mundo. Claro. Bueno, pues si los ingleses consideran, y ya no es la primera vez, van varias, lo de Escocia también, van varias veces que ellos deciden que ciertas decisiones son de tal trascendencia que ni siquiera Westminster, ni siquiera el parlamento más viejo y más legítimo del mundo basta para resolver un tema, pues se me hace que hay que prestar atención a eso, hay que escuchar lo que sucede en el resto del mundo y seguir pensando que somos diferentes. Ojalá en lugar de decir como México no hay dos, digamos, somos como todos. No, totalmente de acuerdo en este tema, totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a platicar de un tema que ha estado mucho en los medios, que es el de la bancarrota de nuestro país, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.